Saludos adoradores de los 41 seres supremos, soy Lobato y sean bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Este es un proyecto creado para ir más allá y darles todos los datos importantes con referente a la novela ligera, ampliando la información de cada volumen, nutriéndonos de los extras y los CD dramas que han ido saliendo por parte de los Blu-ray. Nuestro objetivo es desvelar los misterios que nacen de esta historia, y esto está enfocado para las personas que quieren saber más sobre Overlord y quieran responder algunas dudas que surgieron y que tengan. Atentos, que no estoy en contra de que solo se queden con el anime. Sin embargo, esto es para aquellos que tengan esa sed de conocimiento, es de su canal, para que ustedes puedan satisfacer sus dudas. Este proyecto es realizado por Astros, Embryo, Alejandro, Nemu y yo, que somos procedentes de la comunidad de Facebook y del servidor de Discord sobre Overlord en español. Nos juntamos para poder sacar el mayor provecho posible de lo que sabemos de Overlord cada uno de nosotros. Para el futuro esperamos contar con más ayuda para este fin. Con la anterior introducción les contaré cómo irá la temática de los próximos videos. Primero, mis compañeros y yo les narraremos todo lo acontecido de cada volumen que tenemos en la actualidad, anexando los extras y los CD dramas que son complementos para agrandar más la historia. Esto será de forma cronológica. Ojo, me refiero a la cronología con base a la historia y no cómo han ido saliendo los volúmenes, ya que la narrativa irá mejor de forma lineal para evitar saltos grandes del tiempo. La narrativa de cada volumen, extra y CD drama se hará con un pequeño resumen y al final de esta se les expondrá los puntos más importantes que tienen mucha o tendrán mayor importancia para la historia, para tener en cuenta más adelante. También como dato extra, nosotros tenemos como referencia solo la historia desde el punto de vista y de partida de la novela ligera, y dejaremos de lado todo aquello que salga de la novela web, ya que, aunque es verdad que la historia originalmente nació de la novela web, hay que ponerlos como diferentes universos, por el motivo que solo nos centraremos y hablaremos de lo que acontezca de la novela ligera. Más adelante en el canal haremos videos con lo referente a la novela web, pero por el momento solo tomaremos la novela ligera. Y por último, nosotros solo hemos leído como máximo las traducciones del español e inglés de la novela, por lo que puede suceder que se origine algunos malentendidos por el cambio de idioma en algunas palabras o nombres. Les recuerdo que trataremos de hacer lo mejor posible para que los videos salgan bien. Y como adelanto, les pediremos disculpas si durante los videos nos trabamos o producimos de manera errónea algún nombre o palabra de la novela. Somos fans y queremos traerles el mejor contenido posible para los demás fans. Y con esto termina el video introductorio sobre lo que acontecerá en este canal. Denle like al video si les ha gustado, compártanlo para poder ayudarnos con este proyecto y suscríbanse al canal para que puedan ver futuros videos sobre Overlord. En este video les voy a contar todo sobre el extra, el prólogo, también conocido por los fans como La Conquista de Nazarick o el volumen 0, que salió junto con el Blu-ray de la primera temporada del anime. Se le puede considerar como una precuela antes de iniciar con el volumen 1. Para comenzar les narraré un resumen rápido de lo que sucede en este extra para más tarde dar los puntos más importantes. Sin más preámbulo, empecemos. El prólogo. La historia se centra en el japonés Satoru Suzuki, quien es un conocido jugador de Yggdrasil llamado Momonga, quien es miembro del clan Ninth Wall Ghoul, del cual está conformado por jugadores adultos con trabajos y cuyos avatares son de las razas heteromórficas. Esa noche entra al juego para asistir a una reunión que se celebra semanalmente, y en esa reunión su compañero Nishiki Enrai informa que descubrió una mazmorra inexplorada, por lo cual todos los miembros deciden ir a conquistarla para ganar botines raros. Sin embargo, Tochimi, quien es el líder del clan, decide disolver el clan mismo para poder ser un gremio oficial, pero por el incidente que no se nos especifica, no desea ser el líder del gremio y domina a Momonga para este rol. Luego de algunas discusiones, Momonga acepta el rol y al mismo tiempo que forma el gremio lo bautizan con el nombre de Heinz Wal-Hun. Ya con el gremio creado, Momonga anima a todos sus amigos a que conquisten la mazmorra de una sola vez, algo que no se ha visto hasta ahora en el juego porque es un acto imposible de realizar, pero los ánimos están tan arriba que aceptan este plan. Cuando llegan a la zona de la mazmorra descubren su nombre, la Gran Tumbra Subterránea de Nazarick, y que es una mazmorra de tipo base del gremio, y esto les puede dar muchos beneficios especiales. Sin embargo, es una mazmorra de ataque simultáneo, una de las más difíciles del juego. Formando los equipos, Momonga es posicionado con aquellos jugadores mejor calificados para acabar con el jefe de la mazmorra. Ya adentrándose,
los diferentes equipos son enviados a diferentes pisos, enfrentándose a trampas, monstruos y algunos jefes que están en algunos pisos. Al final, el equipo de Momonga supera todos los obstáculos y logran derrotar al jefe de la mazmorra más fuerte. Y hacer esto es toda una hazaña. La base del gremio se convierte en suya por derecho propio. Y además, como premio por completar la mazmorra de una sola vez, ganan el ítem mundial, Trono de Reyes. Entre las celebraciones deciden tomar una foto con Momonga sentado en el trono junto con sus amigos de lado a lado al trono para poder preservar este momento para el futuro. Ahí acabaría el resumen de lo acontecido del extra. Ahora vamos a los puntos más importantes. Los que navegan por la red en el mundo real de Satoru tenían que usar un casco integral por ley. Y esto incluía un sistema que grabaría automáticamente lo que hicieran durante su navegación por internet. Y este almacenaba videos todo un mes, pero luego se borraban automáticamente. Los jugadores pueden luchar contra monstruos o jugadores incluso con una diferencia de 2 o 3 niveles. Si son de más niveles que superen eso, no podían estar preparados para combatirlos. También había jugadores que realizaban construcciones soñadas, que era un título que tenían aquellas personas que tenían tendencias románticas en el juego y que dejaban de lado la búsqueda del poder para poder disfrutar el juego de una forma interpretando un rol de su personaje. También se nos explica que en Yggdrasil hay monstruos, o más bien todos los monstruos del juego dejan caer más dinero con facilidad que en otros juegos, ya que todas las clases artesanas, como serían los herreros, tendrían que gastar su dinero en comprar materiales y así poder crear pergaminos, varitas y báculos para que los lanzadores de magia pudieran utilizarlos. Ahora, si esto no podía hacerse, los jugadores que eran de la clase artesana no podían crear sus ítems y esto dificultaba su progresión en el juego. También se nos explica que en Yggdrasil el tamaño máximo de una banda era de 5 grupos de 6 personas cada uno, o de 30 personas en total. Esto había algunas excepciones como las batallas de gremios o la lucha contra enemigos de clase mundial, que son enemigos más poderosos del juego. Si las personas excedían ese límite, serían afectados por el fuego amigo. Y en otras palabras, se tenían que enfrentar a estos jefes solo con 30 personas. Como en Yggdrasil era muy importante obtener información, porque el juego no te lo daba, había sitios web en internet que daban información falsa. Esto para que se encubriera lo que uno hubiera aprendido y no lo divulgara, ya que en palabras de la novela, la información es poder. Y aquí se nos explica que es muy importante no divulgarlo. También se nos menciona que había un gremio llamado Serafín, de los cuales nada más aceptaba jugadores que tuvieran avatares de ángeles. Como les mencioné antes, había páginas que daban gratuitamente información y una de esas páginas era llamado Niaru, del cual daba información falsa para que algunos jugadores se confiaran y fueran a zonas donde no había nada para que los que administraran la página pudieran ir a las zonas ricas en ítems valiosos y recursos. Yggdrasil era un juego de exploración que tenía muchos misterios. Nada más empezando el juego, nada más te indicaba los controles para poder sobrevivir al juego. Sin embargo, no te daba mucha información. El jugador mismo tenía que recolectar la información por él mismo. Y la mayoría de lo que se había obtenido en ese momento del tiempo, nada más se tenía un 30% de la información de los 9 mundos que estaba repartido en el juego. Y esto aplicaba sobre mazmorras y otras áreas. No había otra cosa más que informar. También sobre los ítems mundiales eran conocidos por los jugadores como los jodidos. Y lo único que sabían es que había 200 en total. Pero de acuerdo en ese momento solo se habían encontrado 50. Ya que había muchos jugadores que intentaban buscarlos, pero eran muy difíciles de obtener. Yggdrasil, al ser un juego basado en la mitología nórdica, estaba compuesto de 9 mundos separados. Cada uno de ellos era enorme, ridículamente enorme. Había muchos lugares que ni se habían explorado aún cuando estaban muchos jugadores que se aventuraban para encontrar sus misterios. Y en estas áreas había pantanos gigantes, bosques tropicales, desiertos abrasadores y áreas similares. Para que los jugadores pudieran entrar a estas zonas específicas, incluso tenían que tener equipo especializado para poder entrar a estas. Y aparte tener más ítems especializados para poder enfrentarse a los peligros de las mazmorras que allí estaban. No solo importaba tener una estrategia adecuada, sino también el pensamiento de que podían morir durante la aventura. También se nos dan muchos datos importantes de alguno del gremio, que sería Ulver, en el cual se nos dice que él pertenece a una clase llamada Desastre Mundial. Y en el juego no había un número limitado de personas que podían tenerla, ya que el requerimiento para tener este
esta clase era matando al antiguo propietario, y esta clase estaba especializada en magia de destrucción, y este miembro era el que tenía el poder de fuego más grande de los demás miembros. Ahora también se nos explica que cuando unos jugadores ingresan a una mazmorra por primera vez, había un bono del 10% de cofres del tesoro, y si se completaba la primera vez, los cofres de tesoros tenían la oportunidad de tener ítems de 10 o 20% más elevados del nivel que tenían equipados. También se nos da a entender que el nombre del clan Nines Goal, utilizando la traducción a nuestro idioma en el español, significaría el autogol de los 9. Y se nos da el dato que los autogoles en Japón son vistos como suicidios, y este nombre se les da porque hubo 9 jugadores que lo conformaron al principio, cuando en el juego era muy habitual que los jugadores con avatares humanoides, ya sean los elfos, los humanos y los enanos, tenían que cazar a seres heteromórficos, ya que una vez que ellos los cazaban y los mataban, o más bien denominado Player Killer, podían desbloquear habilidades y clases poderosas al matarlos. Estos 9 miembros decidieron ponerse ese nombre para darse una autoburla de los, aunque se enfrentaran a otros jugadores, nada más matándolos, sus enemigos serían más fuertes con sus muertes. Entonces era una burla para su determinación. También se nos explica que los primeros 9 del clan eran Toshmi, Nishiki Enrai, Wish 3, Guerrero Takemikazushi, Momonga, Ancient One, Fast Food y Amanoma y Tutsu. Pero no sabemos de uno en general, porque este jugador, que no sabemos su clase y tampoco su nombre, dejó el clan y el juego por una discusión que tuvo con Toshmi en el pasado. Y también se nos da los demás nombres de los miembros que luego conformaron el gremio. En total eran 27 miembros contando a los 9 originales, de los que se unieron eran Teoronchino, Boku Chagama, Hero, Blue Planet, Ulver Align Olden, Garnet, Bell River, Variable Talismán, Nareate, Nubo, Genjiro, Yameiko, Puritebrin, Punito Moe, Tábulas Maradigna, Rey Bestia, Mekonwawa, Trigis, Eufates, Temperance y Satán. Ahora también se nos da el dato de que para poder registrar un gremio de forma oficial te tenían que hacer misiones, 8 misiones en total, pero nada más podías escoger una y tenía que ser completada a la perfección para que el gremio fuera reconocido. También nos dan a entender que las mazmorras inexploradas tenían monstruos desconocidos esperando a los jugadores, y no había indicaciones de qué nivel de trampas habría dentro de las mazmorras. Y se supone que los jugadores en Yggdrasil, para poder completarla, la mazmorra de forma eficaz, tenían que hacer prueba y ensayo. Tenían que entrar a la mazmorra por grupos, probar las trampas, enfrentar a los jefes para luego retirarse y luego idear la estrategia ideal para acabarlo y completar la mazmorra, ya que no se consideraba sabio completar una mazmorra sin conocer sus peligros. Era tonto, y eso no era lo más peligroso. Para los jugadores de Yggdrasil, morir significaba muchas pérdidas para sus progresos en el juego. Morir en el juego tenía 2 pérdidas. La primera era perder puntos de experiencia, y al perder puntos de experiencia perdían niveles, pero esto dependía de cómo eran resucitados, y además en el juego era más fácil ganar puntos de experiencia, por lo que esa pérdida no era muy lamentable. Sin embargo, la otra pérdida sí era el que más angustiado tenían los jugadores, y es que podían perder armas, armaduras, o más bien ítems personalizados. Podían perder 1 o 2 piezas de equipo y no las podían recuperar. Entonces, dependiendo del jugador que haya utilizado diferentes materiales costosos para crear sus ítems, al morir y perder 1 o 2 sería una gran pérdida, porque el tiempo dedicado y lo que tuvo que gastar para crearlos debió haber sido muy dedicado, ¿no? Y también los ítems muy personalizados eran los que caían primero. Y un dato muy curioso es que el clan antes tenía un ítem mundial en su posesión, pero se les fue robado. Ahora, la gran tumba de Nazarick era una mazmorra de ataque simultáneo, también conocido como mazmorra muere solo, ya que en este consistía en que los jugadores eran teletransportados a diferentes áreas y tenían que unirse una vez en la recámara del jefe para poder completarla. Tenían que trabajar los jugadores al unísono para poder completar todas las rutas de la mazmorra. Ahora, si en el grupo los equipos no estaban completados, podían usar NPCs mercenarios, y esto era ayuda para aquellos que no tenían el equipo completo, si es que hacían falta jugadores. Sin embargo, había una desventaja, y es que al formar equipos de NPCs mercenarios, su IA no era tan buena y sus habilidades de combate eran incluso más bajas que un personaje mediocre del mismo nivel. Había NPCs mercenarios que podían
podrían ayudar a que un equipo de jugadores estuviera completo si hacía falta un jugador. Sin embargo, había un problema, y es que estas carecían de una buena IA o una inteligencia artificial buena, y durante los combates tenía una habilidad muy baja. Incluso un jugador mediocre sería mejor que utilizar una NPC mercenario. Para ese tiempo, la mayoría de los miembros de Heinz Album ya eran de nivel 90 o cercano. Nos agarramos más la información de este Ulbert, el cual decía que su construcción de personaje era el desastre mundial, una clase con un increíble poder de fuego, y al tener ese gran poder destructivo se había especializado en niveles, en clases, habilidades ofensivas. Sin embargo, aunque él tenía el poder de fuego más grande en el gremio, que era considerado como uno de los 5 primeros del gremio en ataque, tenía una debilidad, y era que su reserva de puntos mágicos, o de maná más bien, MP, se consumían muy rápido y solo quedaba lo suficiente como para que usara hechizos defensivos. Como una idea, usaba 60% del maná que tenía en su ataque principal. También se nos dice muchas cosas de la jugadora Yameiko, que era una de las únicas 2 jugadoras mujeres en esa actualidad, que era una lanzadora de magia adepta a magia del tipo espiritual y que se había especializado en el campo como sanadora. Otorgaba hechizos de curación. Ella podía transferir sus puntos de maná a hechizos propios para poder mejorarlos. Su rol en el juego era el de una sanadora defensiva. Su raza tenía una gran defensa y tenía una regeneración increíblemente rápida. Combinadas esas 2 cualidades podía servir como un tanque, e incluso ella usaba un arma que era un enorme guantelete que hacía que sus enemigos se apartaran de ella, lo cual la convertía en un tanque de emergencia si el tanque principal terminaba siendo abrumado por los monstruos. Pero también tenía una desventaja, y era que no tenía muchos puntos de maná, y por eso ella usaba varitas y báculos para poder lanzar hechizos de ataque y defensa. También nos dan un poco de información sobre los hechizos que podía usar Momonga. Él tenía 4 anillos en ese momento, de los cuales tenía 2 hechizos, dando un total de 48 hechizos en total. Él podía acceder rápidamente usando los anillos con 480 hechizos. Normalmente un lanzador de magia de nivel 100 podía aprender alrededor de 300 hechizos durante todo el transcurso del juego. Ahora, si usaba ítems de pago, podía incrementar ese número a otros 100, lo que podía dar a entender que Momonga era muy raro que usaran muchos hechizos cuando ya tenía algo así como un límite, pero él pudo abarcar más hechizos en su arsenal. También nos explican que la configuración básica de un grupo de 6 hombres en Yggdrasil era la de un tanque, 2 atacantes, un sanador, un buscador y un comodín, ya que esto era el mejor equipo para adaptar a situaciones cambiantes. Momonga tenía una habilidad especial llamada Sabiduría Oscura, que lo ayudaba cuando mataba a otros jugadores, de los cuales él hacía un ritual en los cadáveres de aquellos jugadores enemigos, y con esto él podía aprender hechizos nuevos, y por eso él era un excelente comodín durante las excursiones en mazmorras, porque tenía una gran flexibilidad al usar hechizos de diferentes clases de lanzadores de magia. Ahora, el equipo en el que fue puesto Momonga para poder ir contra el jefe de la mazmorra final era atacante mágico Ulver Alan Older, atacante físico Guerrero Takemikazuchi, tanque Boku Chagama, sanador Yameiko, buscador Nishiki Enrai. El primero, que era Ulver, tenía niveles de muchas clases que tenían un gran poder de fuego. Tenía un daño de ráfago que no tenía rival. Mientras tanto, Takemikazuchi tenía clases orientadas al ataque. Y Nishiki Enrai, aunque tenía una defensa baja, tenía la misma nivel de ataque físico, considerado como uno de los más altos en el gremio. Boku era el tanque. Era un personaje especializado en maximizar su defensa. Su defensa era tal que fue apodada la Indundible. La sanadora Yameiko, al ser una Nephilim, contaba con una habilidad racial que hacía que tuviera puntuaciones altas en recuperación de vida y de regeneración. Ella ayudaba a sanar al grupo cuando sus puntos de vida disminuían. También nos explican que Nishiki Enrai, aunque era un buscador, se había enfocado en el poder de ataque, más su habilidad de sigilo podía matar a un jugador de un solo ataque por sorpresa, de espaldas. Incluso este ataque podía ser tan poderoso que podía superar a los ataques que daba Takemikazuchi. También se nos explica que completar una mazmorra muchas veces otorgaba muchos ítems, desde cristales de datos raros hasta artefactos, pero completar una mazmorra de base de gremio solo otorgaba derechos de propiedad, y si este gremio
pasaba a ser parte de la propiedad de un gremio, si querían tener otra base, primero el gremio tenía que abandonar los derechos de la actual base para poder pasarse a otra. Sin embargo, obtener una base del gremio no solamente daba ventajas, también había una desventaja muy importante, y era la llamada bancarrota de generación. Lo que consiste en esta bancarrota es que los monstruos que se generan automáticamente por debajo del nivel 30 generan un costo de mantenimiento dependiendo de su tipo. Si se usaban no muertos, esto era cero, porque al no ser criaturas vivas no consumían nada. Sin embargo, cuando eran criaturas vivas y eran criaturas grandes, el costo de mantenerlas se incrementaba proporcionalmente al tamaño de sus cuerpos. En otras palabras, la base del gremio no podía mantener a estas criaturas de gran tamaño porque acumulaban costos que se elevaban y el mantenimiento se volvía una tarea imposible. Si los ingresos de un gremio no eran suficientemente grandes para cubrir todos los costos de estas criaturas, ellos tenían que ganar dinero para poder mantener los costos de la base, y si no lo hacían, se llegaba a la bancarrota y por ende la base ya no era sostenible. Incluso si esto llega a pasar y el gremio donde está su base fuera atacada, los gastos se multiplicarían al activar trampas y las defensas. Esto hacía que el gasto subiera y se llegara a la bancarrota. También se nos da un importante dato, y es que en Yggdrasil, en los 9 mundos, había 9 enormes bases que no tenían rival, una por cada mundo, de los cuales máximo nivel para la creación de NPCs personalizables llegaba a 3000, de los cuales estos puntos de niveles servirían para hacer muchos NPCs de nivel 100 si uno lo quería. Sin embargo, a estas 9 bases, al ser enormes, era muy difícil de tenerlas bajo un control completo, ya que si un gremio débil lograba obtener uno de estos bases enormes, sería muy difícil de poder mantenerlos, y aún más difícil si es que se llegara a involucrar en una guerra entre gremios. También aquí se nos da, entre paréntesis, la clasificación de los jefes de incursión de las mazmorras que había en el juego. Aquí el problema es que algunos jefes tenían habilidades, hechizos y niveles que no eran accesibles para los jugadores, lo cual era muy difícil combatirlos si no se sabía absolutamente nada de ellos. Eran monstruos con características innatas reforzadas, y estos monstruos podían alquilar fácilmente a los jugadores inexpertos. Había dos variedades de jefes de mazmorra. El primero era que invocaba un gran número de monstruos que abrumarían a los jugadores mientras el monstruo, o más bien el jefe, se enfrenta a ellos. Esto era para abrumarlos por el peso de los números. Sin embargo, estos jefes que invocaban monstruos no tenían demasiado poder de ataque. Sin embargo, estos jefes que invocaban monstruos en gran número no eran tan poderosos. Ahora, el segundo tipo de jefes de mazmorras era uno que no generaba o invocaba monstruos para poder usar sus números contra los jugadores. Este tipo de jefes eran más poderosos, tenían más puntos de vida y tenían habilidades que podían resultar muy problemáticos para un grupo de jugadores, ya que eran más poderosos y no necesitaban de invocaciones para poder derrotar a los jugadores inexpertos. Esos podían usar habilidades especiales de forma continua. Se nos informa que en un principio la base de Nazarick nada más tenía 2250 niveles para NPCs. Sin embargo, se les dio un bono de 500 niveles adicionales por haber completado una mazmorra de nivel más 80, dando un total de 2750 niveles. Y como premio adicional por haber completado la mazmorra, que era conocida como una de las más difíciles de una sola pasada o de una sola vez, se les dio un ítem mundial conocido como el Trono de Reyes. Y con esto termina mi video sobre el prólogo. Denle like al video si les ha gustado, compártanlo para ayudarnos con este proyecto y suscríbanse al canal para que vean más videos sobre Overlord. Hasta la próxima.